Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Turtle Capital, programa donde muestro mi cartera, su evolución, el retorno, el dinero invertido, las compañías que compro, vendo y muchas otras cosas. En el episodio de hoy ya os avanzo que vamos a ver varias cosas muy interesantes, y es que he adquirido una empresa nueva, he comprado una compañía nueva para la cartera y he vendido parte de otra posición que ha subido bastante en los últimos meses y ahora veremos cuál es. Los que ya visteis el episodio anterior de la serie ya os podéis imaginar qué acción va a ser, pero va a ser muy interesante ya que, como veis, tengo aquí el modelo ya completo y quiero tocar algunas cosas importantes. Todo esto que está en amarillo es muy interesante, por lo menos de ver cosas del balance, del P&L, del cash flow, recompras, dividendos. Bueno, quiero repasar muchas cosas para ver finalmente la valoración de esta acción que ahora veremos. Y también posteriormente, como dije en el episodio anterior, hablaremos de Nagarro. Sé que es una compañía de la cual ya se ha hablado mucho, pero hablaremos de cosas un poco distintas. Quiero enseñaros un modelo que se llama Price Implied Expectations, que lo que hace es ver, oye, de esta empresa, ¿qué espera el mercado? A este precio actual, que Nagarro está en torno a 80-82, ¿qué espera el mercado? Que crezca un 15, que crezca un 10. Y a partir de ahí tú ves lo que espera el mercado, las expectativas que justifican el precio de hoy, y después ves si realmente puede o no estar equivocado. Por lo que, aunque no os guste Nagarro, lo podéis utilizar para cualquier acción y es un ejercicio práctico muy interesante. Así que sin más, vamos a ello. Y antes de empezar, solo recordaros que este mes, del mes de julio, estamos de sorteo de libros. ¿Cómo funciona este sorteo? Pues tenéis 5 libros a escoger, cada ganador puede escoger uno, hay 4 ganadores, en la descripción tenéis qué libros son, creo que son libros que aportan mucho valor y de mucha calidad. Entonces, para participar, lo único que tenéis que hacer es suscribiros, dar like al vídeo y dejar un comentario, ya sea el libro que queréis, es decir, aquel que escogeríais si ganáis el sorteo, o un comentario relacionado con el tema del vídeo. Por ejemplo, en este caso, podéis dejar un comentario sobre Nagarro. ¿Cómo funciona básicamente? Pues, por ejemplo, si estos son los últimos vídeos que he subido este mes, estos 8, pues yo aleatoriamente escogeré 4. Por ejemplo, este de entramos en un mercado alcista, mi cartera baja, cómo saber, bueno, 4 de estos vídeos del último mes de julio, aleatoriamente. Y por cada vídeo también habrá un ganador de este sorteo, habrá 4 ganadores. Por lo tanto, si ya os suscribís, cuantos más likes y comentarios dejéis en cada uno de estos vídeos del mes, tendréis más probabilidades de ganar, porque si no es en el primero, a lo mejor es en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Y ya digo, si os gusta esta iniciativa, lo podemos hacer los siguientes meses y que sea algo recurrente en el canal. Y bueno, aquí ya primero os enseño un poco la rentabilidad, que ya lo vimos en el último vídeo, y como es de la semana pasada tampoco ha variado mucho. Estamos en un menos 2%, menos 1,5%, la cartera no ha hecho mucho, obviamente, ha pasado poco tiempo. Pero el S&P500 pues ya lleva un tramo alcista, y aunque no se vea, que creo que está mi cámara ahí, lleva un 16%, y el Russell 2000 y el índice de Small Caps europeas pues sí quedan un poco peor, están más cerca de nuestra cartera, pero aún así hay un gap grande entre el S&P500 y la cartera de Turtle Capital. Por lo tanto, nos tenemos que poner un poco las pilas, sobre todo este año, aunque la media anualizada desde que empezamos con el proyecto pues es buena. Pero aún así, aunque queda mucho camino, pues yo estoy viendo oportunidades interesantes y por lo tanto vamos a intentar ir cerrando ese gap. Bien, entonces, ¿qué he hecho? La compra, obviamente, habéis visto en el título seguramente que he comprado una acción. Esto no es realmente así porque aún no me ha llegado el dinero que me he transferido, por lo tanto no la he podido comprar aún, pero bueno, la compraré mañana o en cuanto me llegue el dinero, o sea que eso es 100% seguro. Y como veis, he vendido esta posición, Games Workshop. Seguramente muchos ya la conocéis si me seguís desde hace tiempo. Si no, tenéis en el Substack esta tesis de Games Workshop que hice con Álvaro, que en Twitter se llama Don Chetis. Hicimos esta tesis, que creo que está muy completa. Si la queréis ir a ver, os podéis suscribir de hecho también al propio blog, porque por ejemplo la empresa que vamos a ver ahora, el modelo, la tesis aún no la he subido y la subiré seguramente la semana que viene o de aquí poco, por lo tanto suscribiros. Tenéis el link en la descripción al blog, porque ahí es donde tenéis las tesis extensas y completas. Pero bueno, Games Workshop al final lo que hace son miniaturas de juegos de fantasía. Aquí tenéis lo que sería su universo más conocido, que es el Warhammer, y hace este tipo de miniaturas, ¿vale? Que las vende a precio de oro. De hecho, es una de las compañías con mayores ventajas competitivas que yo he visto nunca. Y bueno, ahora algo interesante es que seguramente van a sacar dentro de poco, quizá dentro de un año o dos o algo así, una película protagonizada por Henry Cavill, que es bastante, que bueno, los que no lo conozcáis, es Superman, es Henry Cavill, este que hace de Superman y también de The Witcher.
es muy fan del universo y quiere hacer una película y ya la han firmado con Amazon, a ver qué sale, y eso también podría ser un catalizador interesante para la tesis. Pero bueno, ahora no me voy a concentrar en Games Workshop, tenéis el blog donde podéis ver toda la información, y ahora simplemente os comento que he vendido esta media posición. ¿Por qué? Pues porque es una de las posiciones que ha subido más desde que compré en torno aquí, que básicamente son empecé a comprar en torno a 6,7, porque esto está en peniques, 6,7, y pues ahora el precio ya está en torno a 10,8. Entonces, más o menos sí que he comprado más arriba, pero si contamos el precio medio, pues esto ha podido subir un 60%, un 70%, y ha ido muy bien la inversión, la verdad. Por lo tanto, he vendido parte de esta posición porque creo que es la que ahora menos seguimiento está teniendo por mi parte, porque no estoy teniendo mucho tiempo, y además que creo que el precio ya es un poco más exigente. Aún así tengo que revisar la tesis y ya tendréis más noticias. Pero de momento he hecho esto, y esto equivale a una venta de 4.000 euros. Entonces la nueva posición es de 4.100 euros, va a ser más o menos, una cosa así. ¿Y cuál es la posición? Pues, como ya os lo podéis imaginar, es BATS, o British American Tobacco. Es esta compañía de tabaco que ya vimos en el último vídeo a nivel más fundamental y estrategia de la compañía, por qué ha caído tanto. Y bueno, un poco, si queréis ir al episodio anterior, ahí entenderéis un poco la tesis cualitativa. Ahora sí que vamos a ver un poco más los números y a ponernos en contexto para ver cuánto puede valer realmente esta empresa, ¿no? Y por qué ha caído tanto y cuáles pueden ser los catalizadores. Pero bueno, ahora está a un precio muy muy atractivo. De hecho, si miramos múltiplos, pues veréis que esto de normal cotiza a unos múltiplos de... Si miramos, siempre ha cotizado a unos múltiplos de en torno a 15, 16 veces. Entonces ahora sí que está teniendo por parte del mercado un riesgo terminal mucho mayor. Por eso lo he lanzado a precios que desde mi punto de vista ahora podrían ser muy bajos e incluso ridículos. Entonces, antes de ver el modelo, aspectos a comentar o conclusiones que he ido sacando los últimos días. Primero de todo, es que lo que se critica aquí es que se termina la época del tabaco. Es decir, que los volúmenes de tabaco son muy bajos. Cada año baja un 2-3% y por lo tanto el mercado va a la baja, pero sí que es cierto que al ser una compañía oligopolística con un mercado y una demanda inelástica, pues las compañías son capaces de subir mucho los precios y contrarrestar ese efecto. Igualmente, lo que yo quiero destacar aquí es que lo importante no es el tabaco, sino la nicotina, que es lo que realmente genera adicción. Entonces, la conclusión que yo os traigo aquí es que al final lo más importante es la nicotina. Y creo que a 10, 20 años vista, el tabaco puede desaparecer, pero va a seguir habiendo alternativas porque lo importante, lo que genera esa recurrencia de ingresos y esa adicción es la nicotina, por lo que van a haber nuevos productos que se puedan adaptar y aceptar socialmente, que será el nuevo tabaco. Pero realmente lo que es el tabaco como producto para mí no es tan importante, sino es más la nicotina. Entonces considero que las empresas más grandes, este oligopolio formado por Philip Morris, Altria, Imperial Brands y British American Tobacco, se puede quedar con el mercado como ya lo ha hecho con el tabaco. Me refiero a estos nuevos productos que vayan saliendo. Recordemos que los RRPs, que son estas alternativas como son el vapor, el heated tobacco o tabaco calentado, que el más famoso es el IQOS, y después las bolsitas de nicotina, que son también muy famosas en Suecia y se llaman snus, que básicamente se insertan aquí entre las encías y se disuelve y tienen sabores y tienen diferentes marcas y funciones. Pero bueno, actualmente sí que es verdad que el mercado ahora está viendo un auge en este tipo de productos y hay muchas marcas, mucho donde escoger, porque es un mercado nuevo y también la regulación se está empezando a imponer y se tienen que mirar muchas cosas. Pero esto obviamente es como todo y al final se van a quedar las mejores marcas. Muchas de las que no puedan aguantar, empresas más pequeñas, van a acabar quebrando. Y obviamente si tenemos que apostar por alguien, pues vamos a apostar por las más grandes actualmente y el oligopolio actual, que obviamente no son tontos y ya llevan muchos años invirtiendo en estos productos para tener la ventaja tecnológica, como por ejemplo con IQOS, Philip Morris, y además pues todas las patentes, todos los costes de I+D, cosas que pequeñas compañías no pueden soportar. Los que tengan esa capacidad de I+D, de crear los mejores sabores y de crear esa lealtad y esa aceptación social van a ser los ganadores, y bajo mi punto de vista van a ser los grandes. Y es porque básicamente son los únicos capaces, primero, de aguantar muchos años de pérdidas sin quebrar, porque al final estas empresas tienen el negocio del tabaco tradicional y están invirtiendo mucho en el negocio de productos alternativos más saludables y pueden aguantar muchos años porque el tabaco no se va a acabar mañana y seguramente de aquí 5 o 10 años siga habiendo volúmenes de tabaco, aunque muy inferiores, siga habiendo un mercado.
Por lo tanto, es como la vaca lechera que alimenta el nuevo segmento, cosa que en compañías mucho más pequeñas o compañías nuevas que simplemente se dedican a estos mercados alternativos no va a ser posible y no van a aguantar tantos años sin ser rentables, o por lo menos no van a tener esa fortaleza financiera para invertir en I+D y ser el líder en tecnología y en sabores y en producto. Y en el hipotético caso de que alguna pueda destacar o tenga un producto ganador, sí que es cierto que ahí las grandes pueden hacer M&A, adquisiciones, y hacerle una OPA y integrarla dentro de su portfolio. Por lo tanto, no veo tampoco mucho el riesgo ahí. Y es que al final esto va mucho por regulaciones. El tabaco está muy regulado y por lo tanto estos nuevos productos, aunque algunos aún no se consideran dentro del tabaco, depende de las características que tengan, si son de combustión o no, tienen una regulación, o si no, son más flexibles. Pero la cuestión es que al final esto va a ser un mercado mucho más regulado a largo plazo, y si contamos los gastos que ya tienes de I+D, más después la aprobación de la regulación, que te puede costar 1 o varios millones en total, pues obviamente hace mucho más difícil que las pequeñas empresas puedan sobrevivir a largo plazo en este mercado nuevo. Y como digo también, si hay al principio una guerra de precios porque no hay lealtad a ninguna marca y tenemos que luchar por precios y bajarlos, obviamente las que van a aguantar más siempre va a ser ese oligopolio de Bats, Philip Morris, Altria e Imperial Brands sobre las demás. Por lo que ya he comentado, que no pueden aguantar esos costes elevados, ese I+D, y encima bajando precios. Por lo tanto, el mercado, lo que está viendo aquí es que el mercado de tabaco se acaba, que bajo mi punto de vista, el mercado se cree que mañana se acaba el tabaco, y creo que de aquí 5 o 10 años va a seguir habiendo un mercado, obviamente con volúmenes más bajos, pero va a seguir existiendo, y que después la gracia aquí es que el mercado alternativo va a empezar a tener un gran peso y va a ser un catalizador, que ahora veremos en el modelo, que es bastante interesante, sobre todo en Buds, y pues va a ir compensando el volumen perdido en el tabaco tradicional. Así que vamos ahora a ver este modelo de British American Tobacco. Vamos a ver un escenario normal, un escenario base. Entonces, y ya os aviso, que no se me olvide, que este modelo que estáis viendo, para los que me preguntáis cómo lo hago, cómo lo he hecho, cómo modelizar las compañías, cómo saber el precio objetivo, etcétera, etcétera, y para aquellos que os queréis formar para gestionar vuestras propias carteras, tenéis este modelo que va a partir, está automatizado todo y va a partir de asunciones. Tienes un modelo con el P&L, el estado de pérdidas y ganancias, el EBITDA, el EBIT, el beneficio operativo, el beneficio neto. Después tienes todo el balance, que lo proyectas a futuro, hasta 2028 en este caso, el cash flow, ¿no? Cuánto genera la empresa, y bueno, después muchos análisis del working capital, de la deuda, de los intereses que paga. Bueno, tenéis miles de cosas, ¿no? Es un modelo muy profundo, muy detallado, y que os puede dar mucha información. Y una vez tú tienes este modelo acabado, pues obviamente después es mucho más fácil hacer el seguimiento de la compañía, duermes mucho más tranquilo y sabes que cualquier noticia que salga lo adaptas en el modelo automáticamente y ya ves qué impacto tiene y si tienes que comprar, si tienes que vender, etcétera. Os enseño levemente también la valoración, que la tenéis aquí, que ahora la veremos, pero también pues eso te ayuda mucho a controlar tus inversiones, a sacar conclusiones lo máximo objetivas posible, y a que tengas, como digo, lo más importante, una mayor tranquilidad y control de tu convicción y de tu idea de inversión. Entonces, si queréis hacer este modelo, que es un modelo que yo 100% recomiendo, porque por lo que acabo de comentar, pues tenéis el curso de los locos de Wall Street, que ya sabéis que colaboro mucho con ellos. Y entonces en este curso de análisis financiero y valoración, pues primero tenéis una primera parte que es de análisis de estados financieros, del estado de pérdidas y ganancias, del balance, cash flow, etcétera. Y después la segunda parte, que es cómo hacer este modelo desde cero, con ejemplos reales, con masterclasses, con tutorías, con exámenes, etcétera. Entonces, yo os dejaré el link en la descripción para aquellos que estéis interesados, que sé que sois varios. ¿Y por qué digo eso también? Porque ahora con el código GOADRIA, tenéis un descuento de casi 300 euros que nos han dado para los suscriptores. Entonces, en la descripción tenéis el link. El curso empieza el 17 de julio, por lo que aún tenéis un poco de margen, lo podéis comprar aún con margen, pero recordad que son plazas ilimitadas, por lo tanto no esperéis hasta el último momento. Creo que el descuento es muy interesante. Además, también anunciar que en esta nueva edición estaré yo como profesor. Haré varias masterclasses y os enseñaré algunos modelos, iremos viendo algunas cosas muy interesantes. Tenéis aquí en el link toda la información de cuántas horas son, si es online, los profesores, etcétera, etcétera. Así que cualquier duda que tengáis también me la podéis dejar en los comentarios. Así que no me alargo más, es una muy buena alternativa si queréis aprender a modelizar y a llevar vuestras inversiones. Y por cierto, añadir que el otro día subí un vídeo con Edgar, que es el principal creador del curso y profesor, que para mí es un fuera de serie aquí en España, en el que analiza el estado de pérdidas y ganancias, balance y cash flow de Nagarro.
Por lo tanto, en ese vídeo podéis ver cómo va utilizando el modelo, por si queréis profundizar más, y ahí podéis ver cómo el principal profesor, que es Edgar, os va enseñando. Igualmente, en ese vídeo se enseña en Nagarro la primera parte, el análisis de los estados financieros. Yo en este vídeo pasaré más a la segunda parte, que es ya la modelización y cuánto puede valer a un futuro. Por lo que si veis el primero y luego pasáis a este, también puede ser muy apto para que veáis toda la parte del curso, digamos, resumida, para que por lo menos entendáis cómo funciona y si realmente lo queréis comprar y os puede servir. Entonces, este modelo, lo que ya vimos un poco el vídeo pasado, ¿no? Tenemos el Vapor, tenemos el THP, que es el tabaco calentado, el Modern Oral, que serían las bolsas de nicotina y otras variantes, y después tenemos básicamente los cigarrillos tradicionales. Entonces lo que ya vimos es que el volumen pues va bajando, ¿no? Este es el volumen, va bajando y se espera que baje en torno a un 3%. Lo que pasa que yo en mis estimaciones pongo un 3% de subida en precios para que compense esa bajada de volumen, ¿vale? Además se espera este año una caída del 3% en volumen, que ya está aquí puesta. Estas son un poco las proyecciones de un escenario base. ¿Qué pasa? Que los tres segmentos importantes alternativos, llamados RRPs, están creciendo a un 20% o incluso más. Están creciendo a doble dígito, como veis aquí, como veis aquí y como veis aquí. Por lo tanto, yo estimo un 20% que después va a ir cayendo hasta un 15%. De ahí que, pues, en global nos salgan unas ventas a largo plazo de en torno al 2-3%, ¿no? Que sería un poco conseguir el ritmo de la inflación. Estos negocios son negocios con unos márgenes muy elevados, o sea, son oligopolios que tienen básicamente todo el mercado 4 empresas y como veis tienen márgenes brutos de en torno al 83%. Por ello yo he estimado ese 83% a futuro. Estaremos viendo una compañía que pasa de 27.000 millones en torno a 30.000, que es un poco su objetivo actual a medio plazo, y después podríamos llegar a los 32.000 millones con un margen bruto de 27.000, o sea, es algo increíble. Después ya el EBITDA, que son los beneficios antes de intereses, tasas, depreciación y amortización, tiene un margen de en torno al 43%, que es lo que yo estimo a futuro. Hay varios gastos operativos, ahora no entraré aquí. Después sí que os hablaré más de algunas cosas en concreto que me parecen muy interesantes porque creo que son prácticas y sobre todo educativas y que además pues yo he repasado últimamente y también me han ayudado a repasar conceptos y a entender mejor algunas partidas, sobre todo del balance. Por ejemplo, esta partida de Associates y Joint Ventures, que son normalmente inversiones que hace la compañía en otras empresas del sector, pues también es una partida que son 400 millones, no es muy elevado, pero por lo menos entenderemos de dónde viene esto y qué es lo que significa, ¿vale? La depreciación y amortización pues tampoco es muy elevada, yo lo estimo en 4,5%, eso nos deja un beneficio operativo en torno a 10.000, 12.000 millones de dólares. Y por lo tanto, esto ya nos vamos con unas tasas que yo estimo de en torno al 27% para ser más conservador, aunque vemos que pueden llegar a ser 24, 25. Y en mi caso yo estimo una deuda que se va manteniendo, que luego veremos, pero que puede ir desapalancándose. O sea, un catalizador de esta compañía es que genera tanta caja que se puede ir desapalancando e ir generando valor para los accionistas. Igualmente, podemos crear varios escenarios. La cuestión es tener este modelo e ir jugando. Aquí en el balance lo que quiero destacar son varias cosas. Por ejemplo, lo que os comentaba ahora de Investments in Associates and Joint Ventures. Esto básicamente ¿qué es? Pues que la compañía tiene participaciones varias, pero sobre todo tiene una participación en ITC, que es una compañía india que básicamente tiene el monopolio del tabaco ahí, y tiene un 29,38%, que ahora es del 29,19%. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes del 20 al 50% de la participación en una empresa, ahí normalmente te tienes que contabilizar esa compañía bajo el método de equity, el equity method. Y ahora veremos cómo se hace. Pero antes que no se me olvide volver un momento aquí al P&L, al estado de pérdidas y ganancias. Obviamente aquí están los salarios, etcétera. Aquí tenemos un beneficio operativo que es no recurrente, porque esto lo pone aquí debido a unos beneficios que han tenido por unos problemas con el IVA en Brasil. Por lo tanto vemos que esto es normalmente 200 millones, ahora ha pasado a 700, es algo extraordinario, y después yo he seguido poniendo esos 200, 300 millones. Y después que siempre tened en cuenta que las tabaqueras, las empresas de tabaco, tienen estos gastos operativos que son básicamente investigaciones, denuncias, demandas, muchas cosas que se juntan y que son básicamente recurrentes. Vemos que cada año son 7.000, 8.000 millones
Y después tienen algo que sí que es 100% recurrente, que es el tratado de MSA, que esto es un tratado con todas las tabaqueras, hecho hace bastantes años ya, que las empresas como Batch pagan anualmente debido a los daños que causan a nivel social y de salud. Entonces, esto lo pagan cada año y sí que es recurrente y es una gran parte de este gasto operativo. Es decir, les dejan seguir con el negocio, pero a cambio, oye, me cesas el marketing, o sea, casi no pueden hacer marketing del tabaco, como ya sabréis muchos, y aparte me pagas unos costes relacionados con este daño que estás causando a nivel social. Dicho esto, que me parecía importante y se me había olvidado, volviendo a los activos, aquí al balance, tenemos esto que es curioso, ¿no? Las inversiones en asociados y joint ventures, que son de 2020, y gran parte viene, como he dicho, de ITC. Si vamos a Ticker y ponemos ITC, veremos que es una empresa india, como digo, que actualmente capitaliza, o sea, no es pequeña, son 69.000 millones. Entonces, actualmente la empresa, cuando reportó el último valor, era de 12.000 millones. Aquí en la valoración, luego lo veremos, pero tiene una participación, en teoría, del 30%, que eran 12.000. Ahora la empresa lo ha hecho muy bien en bolsa, la verdad. Si vamos aquí a ITC, vemos que desde que ha empezado el año lo ha hecho muy bien, ha subido un 42% y a un año vista ha subido un 63% y realmente la empresa lo ha hecho súper bien desde 2020, está en máximos históricos de hecho, por lo tanto su participación ha ido subiendo, la de Batch. Lo que pasa es que luego veremos que esto se puede considerar como caja y aumenta valor a la valoración, ¿no? Al final es una caja que yo puedo liquidar, pero al ser India y tener dentro el gobierno y otros factores externos, no es tan fácil liquidar esta posición e incluso supondría costes. Por lo tanto, yo lo veremos, lo volveré a recordar, pero para ser conservador no lo he tenido en cuenta en el modelo, aunque obviamente aumenta la valoración final. La cuestión es que cómo funciona esto de los joint ventures. Pues tú tienes aquí, he puesto una pequeña comparativa, ¿vale? Tienes el equity method, que va del 20 al 50%, y después tienes el fair value. Esto está mal. Esto de aquí no sería equity, sería fair value, que es menos del 20%, ¿vale? En este caso tenemos el equity method, pero después también veremos que la compañía también tiene el fair value. Es decir, inversiones con menos del 20% del peso sobre la empresa total en la que se ha invertido. ¿Cómo funciona básicamente este equity method? Pues tú tienes una participación en esa empresa, una inversión, no vamos a suponer que es de $100.000. Después, si esa inversión tiene un beneficio de X y tú tienes un 30%, pues tú vas a ganar ese 30% del beneficio total de ese año de la empresa en la que has invertido. Por lo tanto, si son 20.000, pues aquí tú te reconoces 100.000 de inversión y después te sumas el beneficio neto que te pertoque, es decir, 100.000, es decir, 120.000 euros. Y eso es el activo, cómo se va revalorizando en el caso del equity method. En el caso de que haya dividendo, se reduce. Es decir, si yo tengo 100.000 invertidos principalmente, la empresa en la que he invertido gana 20.000, ahora tengo 120.000, pero reparte 10.000 en dividendo, lo resto, yo ahora tendría 120.000 menos 10.000 de dividendo, que es lo que sale de la empresa, ¿no? Y que se reparte a los accionistas. Entonces aquí os he puesto un poco la nota para que se entienda. Yo al final tengo a 1 de enero 1948, ¿vale? De Investments y Associates en 2022. Después tengo el income, que son 467, el resto los dividendos, 438, otras adiciones que yo haga a estas inversiones y otros movimientos, y finalmente me quedan 2020, que es lo que vemos después en el balance. O sea, en el balance, esto es el estado de pérdidas y ganancias, si vamos al balance, tenemos esos 2020, que en gran parte vienen de los beneficios de ITC, que es la compañía que acabamos de ver. Realmente lo que vemos en el estado de pérdidas y ganancias es eso, es el beneficio que estoy teniendo en mis inversiones. Aquí tenemos también el beneficio de las joint ventures total y lo que le pertoca a la empresa, es decir, a Batch, que en este caso pues serían tal, no sé qué, no sé cuántos, quitamos los gastos y al final nos quedan 442, ¿no? Que es eso que vemos en el estado de pérdidas y ganancias. Son al final estos 400 que vemos aquí. Por lo tanto, en conclusión, cuando tenemos associates del 20-50%, en el activo tendremos, pues eso, un activo de esas inversiones que
va aumentando a medida que la compañía en la que hemos invertido va teniendo beneficios. Si tiene 20.000 de beneficios, los sumo a ese activo, se va revalorizando, y resto los dividendos que haya repartido también ese año. Y después, en la parte correspondiente de ese beneficio neto que me pertoque a mí, que es lo que estoy sumando a ese activo, también va como ingreso no operativo, en este caso, porque esto no es operativo, es una inversión, en el estado de pérdidas y ganancias. Y aquí también voy a hacer la diferencia, pues eso es un caso interesante, porque aquí tenemos las dos. Tenemos el Equity Method, que son las inversiones y associates, y después tenemos investments a fair value, o sea, mantenidos a fair value, ¿vale? Antes de entrar en fair value, también destacar que aquí tenemos activos clasificados para venta. Y si vamos a liabilities, a pasivos, también tenemos en pasivos a corto plazo para venta. Esto simplemente vemos que normalmente es muy poco, 13 millones o cero. Ahora ha aumentado, ¿por qué? Porque se van a reclasificar y vender unos activos que estaban en Rusia. Por lo tanto, estos activos ahora pasan a estar clasificados como venta, porque antes eran parte de la operativa. Por eso se clasifican estos 700 por el tema de Rusia, y también se clasifica a su vez un pasivo. Pero bueno, volviendo a la inversión mantenida a fair value, tenemos también la diferencia. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues que aquí, en el caso de Equity Method, teníamos la inversión, y si después esa inversión tenía 20.000 de beneficio, yo se lo sumaba al activo. Aquí no va así, aquí es el fair value en todo momento en el balance. Es decir, si llega una inversión de 100.000 y después esa compañía sube en bolsa, como el caso de ITC, y ahora esa participación ya no vale 100.000, sino que vale 130.000, pues yo en el balance tendré 130.000, que es el valor actual, o por lo menos de ese momento, a cierre de año, por ejemplo, de esa inversión. Y en el P&L, en el estado de pérdidas y ganancias, me voy a reconocer una pérdida o ganancia no realizada, ¿vale? Porque realmente no he liquidado esa inversión, por lo tanto no es que me haya entrado caja ni salido, sino que se ha movido y por lo tanto lo reconozco de esta forma. Esto obviamente afecta al beneficio neto, porque estoy metiendo una ganancia o pérdida que aunque no se ha realizado, pues, y no es operativa, la estoy poniendo ahí. Y si recibes dividendo, también en este caso se pone en el estado de pérdidas y ganancias y aumenta nuestro beneficio neto. Es decir, que en el Equity Method tú tienes un activo en el balance que aumenta a medida que tú vas recibiendo ingresos o el beneficio neto de tu inversión y le restas los dividendos. Y en el caso de Fair Value, tú tienes una participación de 100.000, por ejemplo, que se va poniendo en el balance actualizada. Es decir, si ahora vale 120.000, pues 120.000. Si ahora vale 80.000, 80.000. Y en el pérdidas y ganancias, tú reconoces una pérdida o una ganancia no operativa no realizada aún, pero la reconoces. Que esto después ya se ajusta en el cash flow. Y en el caso de que aquí recibas dividendo, tu beneficio neto en este caso también aumenta. Recordemos que en el Equity Method el dividendo hace que baje tu activo. Es decir, aquí tenemos la nota 18, que es de Investments Held at Fair Value, y tenemos que a 1 de enero vale 506. A esto le añadimos adiciones que hayamos hecho, provisiones, etcétera, etcétera, los movimientos que hayan tenido estos activos, y finalmente pues nos sale 700. En este caso ha incrementado su valor. Y después, algo interesante y característico de esta empresa y de muchas otras, pero que vale la pena creo comentar, es el tema de Retirement Benefit Assets, ¿no? Por el tema de pensiones. Pensiones, un plan de pensiones para los trabajadores. Hay diferentes tipos, está el que pues aporta la empresa o el que aporta el trabajador, pero en este caso simplemente quiero comentar que existe un activo, ¿no? Que es este Retirement Benefit Asset, y después tenemos un pasivo. Un pasivo que es este, el Retirement Benefit Liability. Entonces, esto básicamente es como, vale, yo tengo un pasivo porque de aquí tantos años tengo que pagar tanto dinero a mis trabajadores. Por lo tanto, yo tengo un fondo para estas pensiones que tiene que ser igual o superior a ese pasivo que yo tengo para cubrir esas pensiones a futuro que yo tengo. Tengo una obligación, es como si tuviera una deuda. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, yo tengo unos activos, ¿no? Que tienen que cubrir esas pensiones, esas obligaciones que yo tengo a futuro. En este caso son 10.800 en 2022, y a eso pues ¿qué le quitamos? Y a eso pues le podemos quitar cosas como los beneficios que estamos pagando ese año,
o los settlements que también se han hecho ese año, y después, por ejemplo, los movimientos actuales de ganancias o pérdidas de ese plan que yo a lo mejor tengo invertido en cualquier activo para que me genere un tipo de interés. Además de que la empresa pues puede hacer más contribuciones al plan, ¿no? En este caso pues ha hecho pocas, pero puede hacer más contribuciones, tenemos unos intereses que estamos ganando, etcétera, etcétera. Y eso pues a presente tiene un valor, un fair value, que en este caso es 7.424. Entonces yo tengo que medir si esos activos que yo tengo para el plan de pensiones son más grandes o más pequeños que la deuda o el pasivo que yo tengo también correspondiente a ese plan de pensiones. Y en este caso, pues yo tengo un valor presente de los pasivos de 6.515 y un fair value de los activos de 7.000. Por lo tanto, tengo más activo que pasivo, así que puedo hacer frente a ese pasivo de pensiones. Me quedan 909, que quitándole otras cosas, me acaba quedando una diferencia de 51 positivo. Es decir, yo finalmente tengo unos pasivos de 949 que se muestran en el balance y unos activos por estas pensiones de 1.000. Es decir, estoy lo que sería overfunded o puedo realmente hacer frente a esas obligaciones. Tengo más activo que pasivo. Y esto, como digo, si vamos al balance, podemos ver las dos partidas que acabamos de ver, que son estos 1.000 y estos 949, ¿vale? Entonces, esto al final es algo curioso que también es característico de esta industria y que en muchas otras empresas también existe, ¿no? Que es este plan de pensiones. Entonces tú tienes que ir jugando. Si aumentan los tipos de interés, si hay cambios, hay aportaciones, hay gente que se retira, pues estos planes cambian. Y la cuestión es que tú tengas más activos que pasivos para hacer frente. Si tú tienes más pasivos, imaginaos que en este caso salen menos 100 millones, pues esa es una deuda que yo tengo actualmente. Y eso, en la valoración, cuando tú calculas y pones al final, lo podemos recordar luego, pero cuando pones la caja y las deudas que tú tienes para sacar la valoración, pues cuando tú pones toda la deuda financiera, también puedes añadir este pasivo o esta deuda que estás teniendo por pensiones, en el caso de que sea negativo. Pero ahora, al ser positivo, no lo pondremos, e igualmente son 50 millones, que es muy poquito en comparación con la deuda. Dicho esto, pues al final tenemos una compañía pasando al cash flow que genera por sus operaciones unos 10.000, 9.000 millones de dólares. Genera muchísima caja. Entonces es importante saber que también el CAPEX es muy reducido. Como veis, es de 700 millones o 500, algo ridículo para lo que genera esta compañía. Y eso le dejaba una valoración muy atractiva de 10 veces Enterprise Value sobre el Free Cash Flow, sobre el dinero que genera después de haber atendido a sus obligaciones. Es decir, el Free Cash Flow sale del cash flow operativo, de lo que genero por mis operaciones, y después le descuento la reinversión en activos, en este caso tangibles e intangibles. Eso lo que sería el CAPEX. Y eso me da el Free Cash Flow unlevered. Es decir, sin aún haber tenido en cuenta los intereses de la deuda ni el repago de la deuda. Pero este es el dinero con el cual podemos hacer eso: repagar la deuda, pagar intereses, hacer recompras, repartir dividendos. En el caso del endeudamiento, yo aquí he puesto los vencimientos que tiene la compañía, que son 4.000 millones en el 23, 6.000 en el 24. Bueno, también son medias, no es exacto, pero también creo que la empresa se va a desapalancar, porque ahora está en 3 veces más o menos deuda neta EBITDA. Se va a ir desapalancando hasta 2,7, y por eso he asumido un incremento de la deuda, es decir, que va repagando pero también va acogiendo y creando nueva deuda, bonos o lo que sea, de 5.000 por año, ¿vale? Para que se mantenga un ratio conservador que vaya bajando, pero quizá no algo tan agresiva como lo que realmente podrían hacer, porque si tú repagas deuda también es una creación de valor para los accionistas, ya que eso aumenta directamente el patrimonio neto de los accionistas y genera valor. Por ello también es un poco unos intereses constantes e incluso un poco crecientes, que serían de media en torno al 4%. La deuda está en torno al 4%. Además es una empresa muy sólida, que es muy difícil que quiebre, y por lo tanto tiene ese tipo de interés que, aunque puede subir ahora con las subidas de tipos un poco, pero es bastante estable y no tiene ningún tipo de problema en ese aspecto. La cuestión al final, y para tampoco liar mucho a la gente que se esté iniciando sobre todo, es: yo tengo estos beneficios operativos de 7.000, 8.000 millones, le quito mi reinversión, y esto ya son estimaciones, del 23 al 28. Y me queda ya un free cash flow, ¿no? Que en este caso es de 8.000, 6.000, 6.000, etc. A esto yo después le quito los intereses de la deuda,
el cambio de la deuda, es decir, cuánto repago y cuánto emito. Como habéis visto, pues yo al ir poniendo 5.000 millones de emisión cada año, pues al final acaba siendo positivo, porque le entra más caja de lo que repaga, entra más deuda de lo que está repagando. Y después un repago de dividendos, que en esta empresa es muy importante y es de en torno al 65-70% del beneficio neto. Y después tenemos también recompra de acciones, que en este caso se ha parado ahora, pero que puede continuar el año que viene o algo más o menos aproximado. Y un incremento de capital, una emisión de acciones que pues obviamente sería como emitir deuda pero con acciones. Y por lo tanto tendríamos un incremento aquí del cash flow. Y esto sería el financiero. Tenemos el operativo, el de inversión y el financiero. Financiero pues obviamente deuda, dividendos, recompras, capital, etcétera. La conclusión aquí es, yo tengo una compañía que si ajusto el free cash flow por estos y le quito estos cambios de otros activos no corrientes que no son salidas de caja, tengo un escenario normalizado de unos 11.000, 12.000 millones de caja que genera la compañía. Vale, perfecto. A eso ya le he quitado la reinversión del CAPEX. Después, aquí es un poco ir jugando. ¿Por qué? Porque es que le sobra mucho capital. A la compañía, si de este dinero que está generando le quitamos los intereses por deuda, los cambios de deuda y los dividendos incluidos, porque al final esto es como algo casi obligado para esta empresa, el dividendo, porque hay muchos accionistas invertidos solo por ese dividendo, pues nos deja un free cash flow, teniendo en cuenta ya todos estos tres gastos, nos deja ya un free cash flow normalizado, teniendo en cuenta dividendos, de en torno a los 5.000, 6.000, 7.000 millones. Con este dinero lo que puede hacer son cosas, o sea, es decir, puede volver al programa de recompras a estos precios y recomprar acciones. Puede ya no pagar dividendos porque ya los he pagado, pero puede repagar más deuda y por lo tanto aportar más valor. Es decir, existen catalizadores porque la compañía tiene mucho margen aún de maniobra. En mi opinión, lo que yo haría ahora es recomprar acciones, sobre todo porque creo que puede dar una TIR muy interesante, porque al final es una inversión que la empresa hace en ella misma al ver que las acciones están muy baratas, y después que puede recomprar mucha más deuda, ir repagando, desapalancando y por lo tanto también aportar valor a los accionistas. Por lo que veo, esos dos catalizadores que se pueden activar en el corto plazo, ya que al final estamos en una tesis deep value muy barata, que si no tiene catalizadores es mucho más difícil que te aflore valor a 5 años, y si no hay catalizadores se te puede quedar ahí parada muchísimo tiempo. Después, lo más importante, y esto ya es operativo, es el tema de los RRPs, porque tenemos esta tabla en la que vemos el peso sobre las ventas de los ingresos totales. Los RRPs han pasado del 7% de las ventas totales en 2019 al 12% en 2022. Y esto va a seguir así los próximos años, por lo que mis estimaciones puede ser que esto acabe siendo un 25% de las ventas totales en 2028, contra un 75% del tabaco tradicional. ¿Qué pasa? Que además de este crecimiento, este segmento de RRP tiene márgenes aún un poco más elevados que el tabaco tradicional, o sea que incluso podrían expandir márgenes, aunque yo en la tesis obviamente no lo estoy contemplando para ser conservador. Pero lo que estoy diciendo aquí es el beneficio operativo, el EBIT del tradicional obviamente es positivo, de 12.000 millones, pero ¿qué pasa? Que ahora seguramente el próximo año o los próximos 2 años vemos que el beneficio operativo de los RRPs cada vez es más positivo, es decir, menos negativo. Ahora ha pasado de menos 950 millones a menos 375. Si esto ya en 2023 o 2024 empieza a ser positivo y aportar al EBIT de todas las inversiones que ya se han hecho en el pasado y que se siguen haciendo en I+D, regulaciones, etcétera, pues esto el mercado lo puede ver como un catalizador. Porque, por ejemplo, empresas que sí que son rentables en algunos segmentos como Philip Morris con IQOS, sí que el mercado no ha penalizado tanto a la compañía y se mantiene muy estable en bolsa. Este sería un catalizador, el tema de los RRP siendo rentable, que puede ser en el corto plazo, y que vuelvan a activar después el programa de recompras y que encima puedan recomprar más deudas si les sobra dinero. Esto nos deja ya con la valoración, que es al final cuánto va a generar operativamente, cuánto va a reinvertir, cuánto free cash flow le queda, y eso lo traemos a presente, que es toda esta línea, lo sumamos teniendo en cuenta un valor terminal, que esto es a partir de un punto ya, pues esa empresa no va a reinvertir más, no va a crecer tanto, y ya va a crecer como el PIB, bueno, a perpetuidad, ¿cuánto va a generar esa empresa? Eso es lo que es el terminal
Value, que tiene un valor, pues eso, a perpetuidad, teniendo en cuenta varios parámetros como el crecimiento perpetuo, que es el AG, bueno, y otras cosas que ahora no entraré. Pero bueno, sumando todo a presente, nos da un Enterprise Value de 141.000 millones. Y aquí ya nos quedamos con el Enterprise Value, a lo que tenemos que sumar la deuda y restar la caja, que es lo que aporta valor. Entonces esto nos da 101.000, porque como veis estamos restando esa deuda neta, le estamos quitando la deuda, porque eso nos quita valor como accionistas, y le estamos sumando la caja porque eso nos aflora valor. Y esto nos deja con un valor objetivo, en este caso, en este escenario normal, de 44, que es un upside del 72%, y obviamente no nos olvidemos que esta empresa aparte reparte un dividendo ahora del 8%, que eso es lo que nos llevamos de más. Esto, lo que he comentado antes, esta deuda neta, no estamos teniendo en cuenta las participaciones, es decir, los 12.000 millones que tenía BATS en ITC, la compañía que hemos visto que actualmente serían unos 20.000 porque ha subido más, pues esto no lo estoy teniendo en cuenta. Pero si esto lo restáramos, si restáramos estos 20.000, vemos que de 44 pasaría a 53. Y también podríamos tener en cuenta, si fuera deuda, el tema de las pensiones, pero que en este caso no es. Y por los problemas que he comentado antes, de que es difícil deshacerse de esta posición porque está el gobierno chino y no sería tan sencillo de liquidar, no lo tengo en cuenta. Por ello nos quedaríamos con este valor, lo cual me parece una upside muy interesante. Si miráramos múltiplos, que no soy muy fan, bueno, recordar que este escenario nos deja con un múltiplo de salida, con un múltiplo free cash flow de 15 veces, 15,5, que sería a lo que cotizaba antes esta empresa. Entonces, si se disiparan todas estas dudas y la compañía sigue creciendo, los mercados alternativos siguen creciendo, es rentable, etcétera, y el mercado la vuelve a poner en valor a su media histórica, un múltiplo de 15 no me parece para nada descabellado. Pero si tuviéramos aquí hecho un escenario para que lo veamos con un múltiplo actual de 10, pues obviamente el valor es más poco porque le estamos asumiendo una calificación más baja, de 10 veces free cash flow. Esto nos deja con una TIR del 3%, o básicamente nada, pero teniendo en cuenta que tenemos ese dividendo del 8% que también nos suma, o sea, 3 a 5 años más 3 nos da en torno a 11% anualizado de objetivo, de retorno objetivo. Pero si ya tenemos en cuenta otra vez ese múltiplo de 15 para todos los años, pues esto ya nos da una TIR mucho más atractiva del 15%. Sería un valor a 52. Pero bueno, esto es un poco el escenario base. Como digo, los catalizadores están ahí. Considero que ahora la compañía cotizando a 10 veces, 9 veces free cash flow está muy barata. Y que los miedos se pueden ir disipando. Pero claro, imaginaros, ¿no? Lo que he comentado antes, que va repagando deuda, ¿no? Vamos a poner que va repagando menos... Bueno, lo podemos mirar aquí otra vez un poco lo que le sobraba de free cash flow, que en este caso después de dividendos será en torno a 4.000, 5.000, 6.000. Vamos a suponer que va a pagar 4.000 al año, ¿vale? Y ponemos que son 1, 2, 3, 4, 5 años. 5 por 4, 20. Si le quitáramos 20 a la deuda final, pues veis como esto ya se va de un 15 a un 20% por ese repago de deuda. Si le quitáramos 25, pues un 20%. O sea, ahí tenéis realmente lo que aporta, el valor que aporta el repago de deuda, que es algo que a veces no se contempla, pero que en compañías tan estables, con ese free cash flow tan estable y compañías que en este caso son incluso anticrisis, muy resistentes, pues puede ser muy interesante ese escenario. Así que esto es todo en cuanto al modelo y a la tesis de BATS. Recordad suscribiros al Substack de Turtle Capital, al blog, porque seguramente cuelgue la tesis extensa y ahí podáis ver un poco mi razonamiento. Pero bueno, espero que las ideas claras hayan quedado ahí, que las hayáis entendido y por lo menos hayáis comprendido mi punto de vista, aunque tengáis un punto de vista distinto. Yo creo que lo importante es respetar las opiniones. Y bueno, ahí está la posición de momento. Si hay noticias nuevas, resultados, incremento de posición, bajada, etcétera, ya lo iré comentando. Ahora quiero pasar ya directamente con Nagarro.
Bien, pues aquí tenemos Nagarro. Yo tengo acciones de Nagarro actualmente. No tengo el peso ni mucho menos que tenía antes, pero tengo algunas acciones. Entonces, bueno, para repasar un poco el historial, pues compré como muchos al inicio, cuando estaba a 80, 90. Luego, pues te sientes el rey del mundo, ¿no? Cuando esto va hacia arriba hasta los 200. Y después, pues he hecho algunas pequeñas compras, en este caso no muy buenas. Y sí que aquí hice una venta importante. Y bueno, hace unos meses incrementé aquí en los 100 en torno cuando hubo grandes bajadas, ¿no? Entonces no quiero entrar ahora tampoco en el debate de Nagarro, porque es una acción muy conocida, muy popular. Yo os recomiendo que vayáis a ver el vídeo que hicimos el otro día con Edgar Fernández, hablando del estado de pérdidas y ganancias, balance y cash flow de Nagarro, porque por lo menos es educativo y aprenderéis varias cosas. Y aquí yo me quiero centrar en un poco el modelo, ¿vale? Más que a nivel fundamental, lo que es la acción, la empresa, etcétera. Yo tengo aquí el modelo, ¿vale? Que he hecho con un escenario base para que lo podamos ver. Y lo que quiero hacer primero es decir, oye, ¿cómo se hace un modelo normal, lo típico, un descuento de flujos de caja? Y después veremos el método opuesto o lo que llamaríamos las expectativas del mercado, ¿vale? Yo cuando hago un modelo, pues tengo, por ejemplo, aquí Nagarro. Espero que se vea bien, lo voy a acercar un poco. Yo en este caso he hecho un modelo que tiene un crecimiento del 10%, que es un poco el guidance que espera la empresa. Espera 940, si no me equivoco, millones. Y después un crecimiento del 15%, ¿vale? Con un escenario base. Vale, perfecto. Con un 89% de margen bruto, que es un poco la media de los últimos años. Y después un margen EBITDA del 12%. Ya sé que ahora pensaréis, oye, pero que el margen es mucho más alto, es del 14-15%. Este margen es el mío, el que yo he calculado. El margen ajustado o el que siempre reportan ellos sería este, que sería del 15, que es un poco el objetivo a medio y largo plazo. ¿Por qué el mío es más pequeño? Porque ellos tienen depreciación y amortización de leases, pero yo aquí los estoy contando como un gasto operativo. Esta línea es del gasto. Entonces, si tú lo tomas como un activo que se deprecia, este gasto iría por debajo del EBITDA. Es decir, iría aquí. Por lo tanto, tú ese gasto no lo verías contemplado en este EBITDA y por ello el EBITDA sería más alto. En cambio, si tú tienes en cuenta los leases, el gasto por alquileres en el P&L como un gasto más, pues esto va antes del EBITDA y por lo tanto tu EBITDA es más bajo. Simplemente al final acaba siendo lo mismo, lo que pasa que yo lo cuento como un gasto y después en el activo y pasivo que aparece el right of use assets en los leases, tanto en el activo como en el pasivo, a corto plazo y a largo, pues simplemente lo dejo igual, no tomo ninguna variación. Por lo tanto, básicamente el modelo cuadra y no hay ningún problema, simplemente depende de cómo lo contabilicéis vosotros. Yo en este caso lo he hecho así. Entonces la depreciación solo es del PP y de los intangibles, o sea, del Property Plant and Equipment, de los bienes tangibles y de los intangibles, sin contar los leases. Después ya veis que esto me queda pues un EBIT del 15%. Perdón, un EBITDA del 10,7%, que es más o menos lo que ya hacía la empresa hace 2019-2020. Y nada, aquí teníamos un poco el P&L. Después, si nos vamos al cash flow, por cierto, volviendo un momento al P&L, estoy tomando unos intereses de en torno al 6% y después unas tasas si no me equivoco, lo tenemos aquí, del 27%, ¿vale? Como escenario medio. Vale, aquí tenemos el cash flow partiendo de el EBITDA. El EBITDA mío, o sea, teniendo en cuenta el lease como gasto, ya que aquí ya está quitado el lease, ¿vale? Pero si no estuviera aquí, el número sería más alto, pero después aquí, en Investing Cash Flow, yo lo hubiera metido como CAPEX de PP, intangibles y leases, y entonces, al final, el Free Cash Flow hubiera acabado siendo el mismo. Aquí pues tenemos nuestro EBITDA, le quitamos las tasas, esto nos da un NOPAT o lo que sería un beneficio operativo post impuestos. Esto le quitamos otros cambios, le quitamos el working capital que incluye todas estas partidas, las más importantes, las cuentas a cobrar, inventarios y cuentas a pagar, y finalmente nos da un cash flow por las actividades, que es este, y después le descontamos la inversión en CAPEX, lo que reinvierte la compañía, para que nos dé un unlevered free cash flow.
un free cash flow, al cual si después le quitamos los intereses y el cambio de deuda, pues esto, es decir, este free cash flow, si le quitamos los financials y el repago de deuda, estas dos partidas, esto nos daría el cash flow levered, es decir, lo que les queda a los accionistas, con lo cual después se puede hacer repago de dividendos, recompras, adquisiciones, etcétera. Yo en este modelo no estoy estimando adquisiciones M&A, por lo tanto, aquí no hay ningún gasto en M&A, si no sí que lo habría, pero estoy contemplando crecimiento orgánico. Al final es una industria que va a crecer, se estima, en los próximos años a doble dígito, pero hay este miedo de la recesión, de si sus clientes, los clientes de Nagarro, que son realmente los que tienen que invertir en CAPEX de crecimiento para estos proyectos tecnológicos, van a hacerlo o van a posponerlos para un futuro. Pero igualmente, en mi opinión, creo que eso va a llegar en un futuro, sea de aquí 1, 2 o 3 años. Entonces, al final lo que quiero decir aquí es, yo tengo una valoración, ¿vale? Tengo un EBITDA, después tengo mis tasas otra vez, tengo el cambio en working capital, que aquí está ajustado porque considero que algunas partidas no son working capital, las no operativas, y otros cambios. Esto lo quito el CAPEX otra vez y me sale el free cash flow. Vale, esto lo descuento a presente, teniendo en cuenta un coste de deuda, tanto de deuda como de equity ponderado, que es el WACC, que es un 9% en este caso, que esto se calcula a partir de diferentes métricas, que ahora no voy a explicar, pero bueno, es el coste de financiación ponderado de la compañía. Es decir, nuestro denominador. Por lo tanto, yo lo que hago es llevarme estos flujos de caja, descontándolos en el denominador por 1 más este WACC elevado al periodo, ¿no? A 2 años, 3 años, 4 años, etcétera. Y esto me acaba dando un valor presente, ¿vale? Al que también le tenemos que sumar el TV, que es el TV, lo que he comentado antes, el Terminal Value. El valor que tiene esa compañía ya a perpetuidad, cuando tú ya estimas que ya va a dejar de crecer, pero que obviamente no se va a disolver, no va a desaparecer, pero va a tener pues un crecimiento del 2%, como el resto de la economía. Y bueno, eso va a ser a perpetuidad y eso obviamente tiene un valor también a presente. Las compañías de crecimiento que generan menos flujo de caja a nivel presente o en el corto plazo, pues tienen un gran peso en ese valor terminal. En cambio, las value tienen menor peso y los flujos de caja presentes son más fuertes o tienen un mayor porcentaje en el total de la valoración. En este caso, tenemos finalmente un enterprise value de 1.500 millones. Y a esto pues debemos tener en cuenta la deuda neta, que en este caso también he incluido provisiones e employee benefits como deuda, para que nos quede el equity value, que simplemente es este enterprise value, el valor empresarial total de todos los flujos futuros a presente, restándole la caja y sumándole la deuda. Ahora hay 13,8 millones de acciones, por lo tanto, esto dividido por el precio actual de 82 nos da un valor de en torno a 104, ¿vale? Ahora tampoco nos vamos a poner a tocar el modelo, esto nos daría un upside del 26%, y el múltiplo de salida, este terminal value, lo que siempre se llama el análisis por múltiplos o la valoración por múltiplos, este múltiplo de salida, ¿de cuánto sería? Pues sería un múltiplo de, como veis aquí, 15 veces, que está muy bien. Yo veo muchas veces valoraciones de a 2028 esto va a generar, yo qué sé, este free cash flow, ¿vale? Entonces esto lo divido por el número de acciones, le aplico un múltiplo y esto me da que vale 300. Entonces no es lo mismo, no podemos valorar un mismo múltiplo de 2024 como el de 2028. Al final, una empresa aquí puede estar a múltiplo 30, pero en el de 2028 ya no va a tener el mismo potencial de crecimiento, ni de reinversión, ni de nada. Entonces es lógico que ese múltiplo se pueda ir reduciendo. Por eso yo calculo aquí el EBITDA justificado, en el caso del múltiplo EBITDA, que veis que aquí es de 14, pero se va reduciendo a medida que la empresa pues obviamente va perdiendo vida y va teniendo menor potencial. Aunque obviamente después pueda ser que el mercado pues la pueda valorar aquí a 15, no, la vamos a valorar a 20. Pero bueno, esto al final tiene una justificación detrás y es que esto juega con, o es fruto de, en este caso, el valor terminal que proviene de jugar con todos estos números para calcular la WACC. O sea, hay una justificación detrás de crecimiento, de tipos de interés, etcétera. Pero bueno, la cuestión aquí es que esto es lo que haces normalmente para hacer un descuento de flujos de caja y te saca un precio. Pero lo que he hecho yo aquí, que es el PIE, que esto es de Michael Maubosin, os voy a dejar aquí el libro, lo tengo aquí preparado. Este es el libro de Expectations Investing de Michael Maubosin, que por cierto me gusta muchísimo la tapa y la tipografía y todo, me gusta mucho este libro. Tanto la tapa como el contenido.
Entonces, este autor, ya los que me seguís ya sabéis que me gusta mucho. A veces os enseño papers, hacemos resúmenes. Yo os recomiendo muchísimo que leáis sus artículos porque tiene muchísimos y son de mucha calidad. Pero la cuestión es que él lo que hace es decir, tú haces un descuento de flujo de caja y calculas lo que tú esperas de esa empresa y cuánto puede valer a presente. Pero lo que le explica en el vídeo es, al final el mercado sigue por expectativas y de lo que espera el mercado. Si batimos las expectativas, pues normalmente la acción sube. Y si la acción va para abajo es porque seguramente muchas veces hay problemas o hay cosas que el mercado no espera y que son negativas. Vale, pues ¿cómo podemos ver si el mercado puede estar equivocado o no y si puede haber expectativas positivas o negativas? Pues a partir de este modelo de PIE, que es Price Implied Expectation. ¿Qué es lo que hace este modelo? Es decir, a partir del precio al que cotiza hoy la acción, en este caso Nagarro, aquí lo veis, 82, ¿en qué año futuro el mercado justifica esa valoración? ¿Vale? Sé que suena un poco raro, pero lo vamos a ver ahora con este ejemplo de Nagarro y creo que va a quedar muy claro. Al final, yo aquí he puesto los ingresos, el EBITDA. Este EBITDA sí que es el normal, o sea, es del 15%, es el que veríamos reportado. Después, el EBITDA, que es restando la depreciación. El EBITDA es el beneficio antes de impuestos, intereses y amortización. Es como un EBIT, un beneficio operativo, pero le sumamos la amortización porque no se contempla como un gasto real. En cambio, la depreciación sí que puede ser porque son activos reales y tangibles, pero ahí se pueden hacer ajustes. La cuestión es que yo saco un beneficio operativo después de impuestos y le quito la reinversión que tiene la empresa. En este caso es el CAPEX, la reinversión en Property, Plant and Equipment, lo que hemos visto antes. En este caso también pongo los leases como CAPEX porque estoy diciendo que lo estoy haciendo con el EBITDA reportado. Y el cambio en el working capital que hemos visto antes en el cash flow. Y también le resto la depreciación porque al final yo tengo un CAPEX, una reinversión para aumentar mis activos, por ejemplo, maquinarias o fábricas en cualquier empresa, pero después yo estoy depreciando ese activo, por lo tanto, yo sumo el CAPEX, pero lo que he depreciado lo quito, y eso me queda un neto, ¿no? Que es lo que va sumado en esta reinversión. Siempre que el CAPEX sea más alto, pues va a haber siempre un incremento de ese activo y de la reinversión. Pero bueno, esto nos saca un free cash flow to the firm o unlevered, que es el que hemos visto antes en el cash flow, sin tener en cuenta los pagos de intereses y el repago de deuda. Bien, al final es un poco lo mismo que estamos haciendo en un descuento de flujos de caja, pero aquí lo que vamos a hacer es estimar lo que espera el mercado. Entonces, yo aquí he hecho una captura de los analistas, del consenso de analistas de Ticker, ¿vale? Que espera que en 2023 pues haya 940, que es lo que el guidance que han dado, que ya lo han rebajado, y que después haya un crecimiento del 17, 13 y 29. Y como esto normalmente es orgánico y es sin adquisiciones, pues ya me va bien porque el modelo mío lo he hecho sin. Después espera estos márgenes, que ya los he puesto, y bueno, estas son un poco las estimaciones del mercado que podríamos decir. Podemos encontrar otras fuentes y jugar con estos datos, pero bueno, yo aquí entonces en 2026, esto sí que no lo he puesto, en 2026 esperan un 29%, no me preguntéis por qué, pero bueno, lo voy a dejar con un 14 porque me parece excesivo un 26 y tampoco va a afectar en lo que quiero explicar ahora. Y es que, al final, yo ahora estimo este crecimiento del 10, 17, 14, ¿vale? Lo que espera el mercado, ¿vale? Este es el guidance que espera la compañía, y al EBITDA le incluyo ese margen. A partir del 26, pues he hecho un poco lo mismo, 14, 14, 16, 16 de margen. Después le aplico una tasa de impuestos. Esto me saca beneficios operativos después de impuestos. Y tenemos el tema de la reinversión. Al final de la reinversión sí que debes tener un poco de subjetividad y hacer un poco tus propias estimaciones. No es tan sencillo como poner todos los datos que espera el mercado y sacar una conclusión. Porque hay cosas que son más subjetivas y obviamente esto no es un modelo académico, es un ejemplo práctico, pero no hay nada 100% cierto. Simplemente es un poco jugar y ver lo que espera el mercado y lo que puedes esperar tú. Pero en este caso, esta reinversión, que es lo que veis aquí, proviene de hacer el NOPAT, este beneficio operativo, por la reinversión, ¿vale? ¿Cuánto va a reinvertir de su beneficio operativo esta compañía? Pues en este caso el 50%. Y esta reinversión viene del retorno que tenga esa empresa dividido por el crecimiento. Esto me va a dar la reinversión y después si multiplico el NOPAT por la reinversión me da el número en valor absoluto, que en este caso son 42 millones. Claro, aquí el retorno que vaya a tener la empresa a futuro lo debes poner tú, no te lo están diciendo aquí las estimaciones. Por lo tanto, si tú pones... yo he puesto un 20, que es lo que lleva haciendo y lo que puedo hacer sobre el capital invertido, que no me parece para nada descabellado. Pero bueno, claro, si tú pones aquí un 15%,
un 15%, pues claro, si quiere crecer un 10 va a tener que reinvertir más dinero y por lo tanto ya no salen 40, salen 56. Pero bueno, volviendo al escenario este, luego ya es jugar un poco, ¿no?, con los números, pero para hacer un escenario estándar tenemos este roce y este nivel de reinversión sobre el NOPAT, que es este número, ¿vale? La reinversión. Si ya le quitamos al NOPAT la reinversión, nos sale el Free Cash Flow. Vale, perfecto. Este Free Cash Flow supone sobre las ventas en torno a un 3%. Y aquí lo interesante es que aquí hacemos lo mismo que en el descuento normal. Lo traemos a presente, con un descuento, y decimos, vale, a un año vista, este es el descuento. A 2 años, el descuento es el del año pasado más el de este año. A 3 años, lo mismo, etcétera, etcétera. Pero aquí, en este año, también le vamos a sumar ya directamente el valor terminal. Que el valor terminal es lo que ya hemos dicho antes, que se calcula con diferentes variantes. Que tienen en cuenta el crecimiento perpetuo, la WACC, la reinversión que va a tener esta empresa. Es decir, este nivel de reinversión que estamos viendo aquí, pero perpetuo, obviamente va a ser mucho menor porque ya no va a tener tanto crecimiento ni reinversión. Que en este caso básicamente es lo mismo que estábamos haciendo antes. Si antes cogíamos el retorno de la compañía dividido por el crecimiento en ventas, pues aquí vamos a poner el retorno de la compañía dividido el crecimiento perpetuo que le estamos poniendo, que en este caso es un 2,5%. Entonces, esto sería lo del cash flow del año 1 más el valor terminal. Y después, como en el cash flow normal, en el descuento de flujos de cajas normal, le quitamos el net cash, que es la deuda menos la caja. Entonces, lo que veis aquí, sumamos el valor presente del flujo de caja, más el valor terminal, menos la deuda neta, más si hay otras cosas, y lo dividimos por el número de acciones, que está aquí arriba a la derecha. Esto nos da el Price Implied Expectation, es decir, a partir de estas estimaciones de los analistas, del consenso de analistas, esas estimaciones justifican un valor de 69 si Nagarro creciera un 10% el próximo año con estos márgenes, con todos estos números, y ya dejara de crecer. Por eso tenemos en cuenta el valor terminal. Es decir, si el año que viene ya creciera este 10% y en 2024 ya no creciera, o creciera un 2% a nivel perpetuo, y ya está. En el 2024 lo mismo, 76. Esto justificaría un precio de 76 en bolsa si Nagarro creciera estos 2 años a estas tasas y después ya no creciera más en 2025. Creo que se entiende el concepto, ¿no? Es decir, vamos a ver a partir de estas estimaciones cuándo realmente está justificando el mercado, que hasta cuándo va a crecer Nagarro y va a tener esos márgenes y esos fundamentales. En este caso se justifica en el 2025, cuando llegamos a un precio aproximado de 85 euros y la empresa está a 82. Por lo tanto, bajo estas estimaciones, lo que nos dice este Price Implied Expectations, y es muy interesante, es, oye, el mercado está esperando que Nagarro crezca en el 23, en el 24 y en el 25, estas tasas, a estos márgenes, estos fundamentales, pero que a partir del 25 ya no crezca. Por ello, si yo soy un inversor que dice, no, es que Nagarro para nada va a dejar de crecer en 2025 ya a nivel perpetuo y va a ser una compañía madura a partir de este año, sino que puede crecer hasta 2035 tranquilamente a tasas elevadas. Ahí, si el mercado se equivoca en esta tasa, pues ahí las revisiones van a ser al alza, va a haber un cambio de expectativa positivo y ahí es cuando puede haber catalizadores en el mercado que hagan que Nagarro suba en bolsa. Entonces, claro, si yo ahora tuviera un valor de, no sé, 103, pues aquí sí que el mercado te diría, oye, no, yo espero que Nagarro llegue hasta 2028 creciendo y que posteriormente ya sí que no crezca. Entonces, básicamente, esto es lo que os enseña este Price Implied Expectations. Y lo cual nos puede ayudar mucho a entender lo que espera el mercado, que en este caso sería, bajo este ejemplo, que Nagarro crezca hasta 2025 y posteriormente ya no lo haga, y ver si realmente puede estar equivocado o no. Y con esto ya acabo este vídeo, que no me quiero alargar mucho más. Si tenéis cualquier duda, si veis que me he equivocado en alguna cosa, que puede ser, porque al final son muchos números, muchos modelos, me lo decís. Si queréis que profundice en algún aspecto de contabilidad o en alguna empresa, también me lo comentáis. Son vídeos que llevan mucho trabajo, así que os agradezco que os suscribáis también para participar en el sorteo, dejéis like y también me dejéis pues, ideas, comentarios, lo que queráis. También, si queréis, podemos añadir este libro al sorteo del mes que viene o de septiembre que hagamos. Si gusta este mes, pues lo seguiré haciendo y podemos incluir este libro. Y si incluso queréis que os pase esta plantilla, lo puedo preparar para pasárosla.
Cualquier cosa me decís. Así que sin más, yo voy a seguir trabajando en algunas cosas, en algunas compañías, algunas tesis. Recordad suscribiros en el blog, tenéis el curso de los locos, no os olvidéis si os queréis apuntar que hay plazas limitadas. Y os recomiendo ver los episodios anteriores para poner contexto a este episodio si aún no los habéis visto. Y también tenéis el episodio anterior de Nagarro que explica a Edgar cómo es el negocio a partir de sus números, tocando el P&L, el balance y el cash flow. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.